21:38, es periodista, es licenciada en criminalística, especializada en rubro policial, con formación en criminalística y forense, técnica de autopsias. La ciencia ahí no falla, es imprescindible, por más que suene como, pero es imprescindible. Cuenta con experiencia trabajando como periodista de exteriores y en conducción de columnas policiales, en noticieros televisivos y también en radio. Actualmente trabaja en el diario La Nación como redactora especializada en policiales y criminalística y en Radio Late como periodista de policiales. Ella es Florencia Adorante. Florencia, bienvenida nuevamente. Gracias. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un placer. Sergio me habló muy bien de vos. La vez que viniste yo no estaba, pero me contó maravillas de tu manera de comunicar. Un tema que no es sencillo. ¿Coincidís con esto? Sí, es verdad. Y también me contaron que te gusta mucho la antropología forense. Sí, muchísimo. Totalmente. Muchísimo, sí, tal cual. Muchísimo. Y Sergio, cuando me comenta, podríamos invitar a Florencia. Yo tengo una adoración por todo lo que tiene que ver con los desaparecidos y el trabajo antropológico que se ha hecho en la ciencia allí, y me enteré que... Yo hice la especialización con el equipo argentino de antropología forense en la UBA, que fue una experiencia espectacular. Mira. La verdad que profesionales de primer nivel de nuestro país participan de esa especialización que da la Universidad de Buenos Aires. Y sí, la verdad es que es loable el trabajo que hace el equipo, no solo en Argentina, sino, por ejemplo, hace muchas colaboraciones en México, en casos de desaparecidos, en fosas comunes. Así que, y no solo trabajan antropólogos en este equipo, sino criminalistas, especialistas en odontología forense, por ejemplo. Claro, la dentadura no falla. La para dentadura, el reconocimiento, aparte, ¿no? es barato, es un método muy barato porque nada más es comparar piezas óseas, no requiere instrumental, digamos, más allá de alguna radiografía, así que también la odontología forense es un método muy bueno y también muy aplicable en este campo. Cuando estuviste en la UBA con el equipo forense que ha trabajado y que sigue trabajando en relación a los desaparecidos en este país, ¿qué sentiste? Digo, a lo mejor estoy exagerando por mi admiración para con ellos, pero ¿cómo fue? Bueno, fue una emoción muy grande, porque por ejemplo hubo muchas prácticas que tenían que ver con también desenterrar fosas, rearmar esqueletos, rearmar cráneos que estaban partidos. Todos los trabajos que ellos hacen en el campo los recrean y lo hacen para que los alumnos los puedan hacer, y muchas exposiciones también de trabajos particulares, o sea, más allá de que hay un gran contenido teórico, es práctico también al mismo tiempo por la cantidad de casos prácticos en el cual estás aplicando toda la información. Estamos charlando con Florencia Adorante, periodista y licenciada en criminalística. Ni más ni menos. Estoy viendo las redes de Florencia y me llama la atención algo que te quiero preguntar. Oratoria para peritos. ¿Sos docente también? Sí, estoy dando clases de periodismo en éter y también capacito a profesionales, pero profesionales de todo tipo, no necesariamente peritos, para poder hacer como un poco más llevadera nuestra profesión, salir tanto de los tecnicismos, del lenguaje técnico, de lo que no se comprende. Y en este caso, los peritos que estuvieron en esta exposición, bueno, uno cuando va a un juicio tiene que hacer el famoso careo con otro perito, exponer ante el tribunal. Así que, bueno, siempre mi recomendación es usar lenguaje técnico cuando es necesario, pero el lenguaje también... Hay que poder llegar a todos, ¿no? Porque la justicia también, la inclusión de la justicia es que todos se entiendan, por eso mismo hoy en día hay fallos para niños, redactados en lenguaje de niños, así que por ahí van mis capacitaciones. Y encontraste, digo, en tu especialización esta dificultad, evidentemente. Digo, ¿cómo, cuando vos empezás a hacer esto, digo, qué te lleva a dedicarte a esto y hacerlo a través de los medios? Bueno, primero que hay mucha contaminación de lo que es la criminalística por las series, por ejemplo, hay gente que piensa que nuestro trabajo es alguna otra cosa. Y que se enamoran, y que hay romances. Sí, y que con una manchita de sangre, con un pañuelito que encontraron. Lo meten en una máquina, en una licuadora, lo meten y sale el nombre, apellido, DNI, donde vive. Claro, totalmente. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, si yo me sentara en este momento y hablaría con todos tecnicismos que nadie me entiende, todo el mundo va a pensar en CSI y no va a comprender mi trabajo. Entonces, la idea es que los profesionales que son materias científicas se puedan entender qué es lo que están diciendo a través de estos cursos de oratoria. Y
Y bueno, y en la criminalística, mi objetivo en mi carrera es que la gente entienda qué es la Bien. criminalística y qué alcances tiene. ¿Por qué? Porque todos, lamentablemente, en algún momento de la vida también podemos llegar a necesitar un perito y no sabemos qué es lo que le podemos pedir a ese perito también, Bien. que es alguien que te va a estar acompañando durante toda la causa. ¿Y qué es la criminalística y en qué consiste? La criminalística es la aplicación de una multidisciplinaria de varias ciencias que tienen que ver con papiloscopía, balística, química, física, un montón, pero muchísimas aplicaciones que se pueden dar para aplicar qué es lo que sucedió en un escenario criminal. La criminología es por qué. La criminalística es efectivamente qué fue lo que sucedió en ese lugar, entonces se van a aplicar muchísimas técnicas. El licenciado en criminalística es un poco licenciado en casi todo y sabe hablar un poco el lenguaje de cada uno de los peritos, como te decía, multidisciplinario, balística, papiloscopía, muchísimas cosas que se pueden encontrar. Bien. ¿Un pelo es muy poderoso, una saliva, una gota de sangre son poderosas? Mira, está en la capacidad del perito que sea ¿Cómo? poderoso. A ver. Porque una muestra no habla por sí sola, sino que el operador de esa muestra tiene que hacerla hablar. ¿Pero no es la ciencia eso? ¿No es ciencia 2 más 2, 4 ahí? No siempre, Ajá. no siempre porque, por ejemplo, si yo tomo una muestra de sangre, no la tomo adecuadamente, no la conservo de una forma adecuada, esa muestra de sangre puede, por ejemplo, tener procesos biológicos, se puede generar alcohol, por ejemplo. Yo tengo una muestra de sangre, alguien que comió un caramelo, tiene glucosa en sangre, se genera alcohol ahí mismo, aunque no haya tomado una gota de alcohol. Entonces, bueno, es importante respetar la cadena de custodia, analizarlo bien, que si yo estoy otra vez buscando alcohol, que no se evapore el alcohol que tiene esa muestra. Así que no es específicamente tomo la muestra, la meto en una máquina y ya está. analizo. Hay todo un proceso también científico de conocimiento de cómo valorar esa muestra. Es decir, si yo tengo los elementos ante un asesinato, tengo la bala, tengo el cuerpo, tengo la sangre, tengo las huellas dactilares de los pasos de ese calzado, voy a encontrar más tarde o más temprano al delincuente, al asesino. Si yo tengo con quién comparar esas huellas, esa sangre y ese calzado, sí lo voy a... ¿Con sí, quién? Ajá. Si no tengo con quién hacer un cotejo, Ah. no lo voy a poder encontrar. A ver, las huellas digitales, como bien nombrabas, es una prueba fundamental porque es categórica. ¿Es o no es? ¿Esa huella digital le pertenece o no le pertenece? El ADN ya no es tan categórico. Ah, mira. En las mejores muestras se pueden encontrar una prueba Que no era mi mayor a... hijo. Puede ser, sí, pero digo, el porcentaje es hasta 99,999%. Existe un 0,0001% de posibilidades que no le pertenezca al ADN. Pero la huella digital es por sí o por no. Le pertenece a esa persona. Florencia, perdón, Sergio. No, dale. La huella digital o dactilar es lo mismo. Sí. Bueno, yo robé, justo agarré el picaporte. Sí. ¿Vas a ese picaporte y sabes que fui yo? ¿De qué manera? Porque hay una base de datos, un banco de datos con las huellas dactilares de todos los mortales en este país. Hay una base de datos del RENAPER cada vez que vas a tocar el pianito Pero del Yo no fui, RENAPER. no fui nunca en Cana. Pero el pianito No. lo tocaste con algún Cuando- documento, con algo. Ah, no porque haya sido chorro, No, claro. sino porque en el DNI meto esto. Ah. Sí, a ver, está el sistema AFIS, que es el que está a las huellas de quienes estuvieron privados de la libertad, estuvieron por un sí. proceso judicial, Sí. y está el RENAPER, que el RENAPER tiene las huellas de absolutamente todo el mundo, porque en algún momento tuvimos que ir a hacernos un DNI, un pasaporte, etcétera, y ahí tienen nuestras huellas. ¿Qué es lo que sucede? No siempre se consulta el RENAPER, generalmente se consulta el sistema AFIS, que ya tiene las huellas semi-analizadas, digamos, ya tiene las estructuras cargadas. A veces, cuando dentro del AFIS no se encuentra una respuesta, se puede ir al RENAPER. ¿La AFIS tiene a la gente que ha estado privada de la libertad? Tiene, sí. Solamente ese padrón. No necesariamente, pero sí, algún proceso judicial hubo en el medio. Bien. Con esto me estás queriendo decir que hay gente reincidente. Hay gente reincidente y bueno, vimos el crimen de la artista plástica, por ejemplo, en Mendoza, durante esta semana. Sí. No es de huellas digitales, pero sí un banco de huellas genéticas. Bueno, se descubrió así que un ayudante de albañil estaba el ADN de ese ayudante de albañil en el trapo que usaron para asfixiar a la víctima. Bueno, ya estaba el ADN dentro de ese banco de huellas genéticas porque él tenía una causa previa. Qué hijo de... Claro.
Bueno, digo, vos estás haciendo un relato como que hay un montón de herramientas en las escenas del crimen. Te llevo a un caso que no termina nunca, que por estos días vuelve a estar en las noticias, que es el de María Marta Belsunce. Digo, desde tu óptica profesional, ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nunca se sabe nada? ¿Qué falló? Exactamente. Mira, hay una frase del padre de la criminalística que me encanta y se aplica muchísimo a esta causa, que es: el tiempo que pasa es la verdad que huye. A 20 años de Como un el crimen... amor, como el amor. Sí. Perdón, discúlpame, me distraje. A 20 años de un crimen es muy difícil conseguir nueva evidencia que no se investigó en ese momento. Pero cayeron en cana rápido, digamos. No es que pasaron 20 años para que estuviera la justicia ahí. Bueno, también está la denuncia de una intencionalidad también, acusan de una intencionalidad del fiscal Molina Pico también en que esto quede impune. Bueno, esas son discusiones hoy en día en la justicia, pero hubo un montón de elementos que son volátiles en este caso, que tienen que ver con huellas, ADN, un montón de cuestiones. Aparte, hace 20 años también no era tan fuerte el tema del ADN, o sea, recién comenzábamos a hablar de ADN, así que hoy en día, siguiendo el juicio a Pachelo, yo lo que veo son muchas pruebas circunstanciales que vendrían a ser: sí, Pachelo odiaba a María Marta, Pachelo me robó, Pachelo era un delincuente, pero no veo ninguna prueba categórica que diga: tengo esta huella de Pachelo, el ADN positivo de Pachelo. Así que bueno, puede ser que se llegue a una condena, pero no sería como considerando las garantías procesales de Pachelo. Estricta, digamos. Claro, pero bueno, la justicia hoy en día a veces condena también sin tener los elementos necesarios. Florencia, por eso es tan importante, decímelo vos a esto, preservar la escena del crimen en los primeros minutos. Sí, creo que hubo un antes y un después en toda la sociedad argentina después del caso de Belsunce, porque... Ah, sí, no sabía yo, perdón, no sabía. ¿Por qué, Florencia? La información que tiene que ver con que qué pasa si vos ingresás a tu casa y encontrás a tu familiar sin vida. Me imagino, ¿no? Una situación horrible, terrible. Después del caso Belsunce, muchas personas tomaron conciencia de, bueno, voy a tocar lo menos posible. Así que, pero digo, esto hubo un cambio en la mentalidad de todos, ¿no? Se hizo todo mal en el caso del Belsunce, bueno, evitemos que suceda esto. ¿Y Dalmazo? ¿Nora Dalmazo? Y en el caso de Dalmazo fueron casi contemporáneos esos dos casos, también la misma situación. Pasaron muchos años de este caso y es muy difícil también poder generar nuevas pruebas, y de otra vez las teorías como un poco que tuvieron que ver mucho machismo en esta causa, machismo que tenía que ver con hablar de la vida sexual de Norita, bueno, toda esa campaña lamentable que se llevó hace 20 años. Que alguien la hizo. Que alguien la puso. Totalmente. Como el famoso pituto, alguien inventó el pituto. ¿No? Sí, exactamente. Me llevaste con lo del machismo. ¿Cómo es esta profesión siendo mujer? ¿Qué nos contás? ¿Hay mucho machismo? No. A ver, yo cuando estudié, la mayoría de mis compañeras eran mujeres, la mayoría de mis colegas son mujeres. Sí, por ahí sí noté algún tipo de diferencia con la edad, ¿no? El ser mujer y ser joven, quizás ante un perito más grande y más experto, como una intencionalidad de bajarme, pero en el precio, más allá de que tengo muchísimo respeto por la gente que tiene mucha más experiencia que yo, eso no quiere decir que yo no sepa de lo que estoy hablando también. Clarísimo. Florencia, ¿qué no te preguntamos que te gustaría contar? Bueno, contarles que esto no es como en CSI, ¿no? Decirles que esto es un proceso mucho más burocrático, mucho más largo y mucho más lindo también. Y eso es lo que me gusta también comunicar de la profesión. Otra vez, como decían ustedes, tiro el pañuelito en la licuadora y me sale nombre y apellido de todo de quien cometió el crimen. No, en realidad, bueno, hay muchos peritos trabajando en la causa. Cada uno hace una parte y el licenciado en criminalística un poco que ayuda a reunir toda esa información, a hablar el mismo idioma para todos. Así que me parece muy importante que la gente entienda qué es lo que hacemos. ¿Un banco de datos para violadores serviría? Existe, pero no está funcionando, digamos,
como de una manera muy efectiva. Porque hay muchos requerimientos para poder ingresar el ADN del abusador en el banco de datos, y eso se tarda mucho, muchas veces no lo aprueban. Es como que la justicia no le da mucha importancia a que inmediatamente después del caso esté el ADN del abusador. Bien. La despedimos Impecable. felicitándola, Sí, básicamente. por supuesto, Nos por encanta la supuesto. manera que lo contás, que lo narrás. Yo imagino en tus profesiones y me lleno de pánico, pero también sé que es imprescindible y necesario porque amo la verdad, y creo que en parte de tu profesión está esto, ¿no? Está llegar a la verdad. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Florencia Adorante, periodista y licenciada en criminalística. ¿Tenés alguna red? ¿Querés dejar alguna de tus redes? Sí, me pueden buscar como @señorita Perito, que es SRTA Perito, o si no como Florencia Adorante me Bien. pueden buscar. Gracias por la visita. Gracias. Va por vos.